Bueno, el siguiente tema es el manejo del desequilibrio del calcio, fósforo y magnesio. Dentro de los trastornos del calcio, lo que vamos a ver es que el calcio es el catión más abundante en el organismo y el 98% de calcio corporal total está en el tejido óseo, ¿no? Y una pequeña fracción libre está como cofactor enzimático. En el plasma, nosotros vamos a ver que existe el calcio ionizado, que representa el 40-50% de la fracción biológica activa, y también está unido a proteínas, ¿no? Un 45%. Dentro de estas, el 80% a la proteína que está unida es a la albúmina. La hormona, la PTH, ¿no? O la hormona paratiroidea, ¿no? Y la vitamina D son los que van a regular la absorción intestinal y la liberación del calcio del esqueleto y la conservación renal del mineral. Los valores normales que tenemos, ¿no? Nosotros vamos a ver que el recién nacido es de 7,6 a 10,5 miligramos por decilitro. En infantes es de 8,5 a 10,4 miligramos por decilitro. El calcio iónico es de 4,4 a 5,2 miligramos por decilitro. El calcio iónico, donde nosotros tenemos, porque podemos pedir dos tipos de análisis, ¿no? Un análisis que es a nivel sérico, que es el calcio, ¿no? Que es el calcio total que nos va a mostrar. Sin embargo, el calcio iónico lo vemos solamente en un análisis de gases arteriales, ¿no? Entonces, las variaciones del pH sanguíneo vamos a ver que también influyen de forma muy directa en las concentraciones de calcio, ya que modifica el porcentaje del calcio unido a las proteínas plasmáticas. Los estados de acidosis lo incrementan, mientras que los estados de alcalosis lo van a disminuir. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipercalcemia, ¿no? Es decir, que el nivel de calcio normal es incrementado, ¿no? Esto se debe porque hay un incremento, ¿no? Del calcio iónico extracelular, ¿no? Que va a activar el receptor sensor del calcio, ¿no? Ese receptor sensor del calcio, que también lo vamos a ver en hipocalcemia, vamos a ver que está situado a nivel de la membrana de las células paratiroideas y va a activar señales intracelulares que van a hacer que se inhiba la síntesis y la secreción de la paratormona, ¿ya? Y nosotros vamos a ver que reduce la absorción tubular renal del calcio filtrado, también va a reducir la absorción intestinal del calcio y reducir a la actividad de la reabsorción ósea, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a ver la hipercalcemia, tenemos que ver cómo está nuestra paratormona. ¿Nuestra paratormona está disminuida o está incrementada? Si está disminuida, puede ser porque hay una intoxicación de vitamina D, hipercalcemia, tumoral, otras causas que son enfermedades granulomatosas crónicas, linfoma, ¿ya? Y cuando está incrementada la paratormona, puede ser porque tenemos que ver si es que hay calciuria o no hay calciuria, es decir, si hay eliminación de calcio en tiroides de la orina. Si es que está normal, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de hipercalcemia hipocalciúrica familiar benigna, o si está elevada, si es que hay hiperparatiroidismo primario familiar esporádico. Entonces, dentro de las causas que nosotros podemos tener es en el recién nacido, puede haber hipercalcemia, ¿no? En el recién nacido porque este ha extraído todo el calcio de parte de la madre, ¿no? Entonces puede ser por hipocalcemia materna o puede ser que haya una disfunción a nivel de la paratiroides del paciente, ¿no? Que pueda tener un hiperparatiroidismo neonatal grave, ¿no? Que son por mutaciones básicamente, o hipercalcemia hipocalciúrica familiar, condrodisplasia metafisiaria de Hansen, ¿no? Por mutaciones en el receptor de la paratormona, trastornos relacionados con la vitamina D, como hipercalcemia neonatal idiopática, intoxicación por vitamina D, necrosis grasa subcutánea, ¿no? Y bueno, otras causas del recién nacido, como pueden ser hipofosfatasia, hipofosforemia, o mala absorción del triptófano también, ¿no? Y bueno, vamos a ver que en niños mayores y en lactantes se puede presentar, si es que hay una paratormona elevada, hiperparatiroidismo primario no familiar, ¿no? Como causa de un adenoma único, adenomas múltiples, carcinoma, ¿no? Síndromes paraneoplásticos como tumores no paratiroideos secretores de paratormona. A nivel familiar, si es que hay una adenomatosis paratiroidea familiar quística, ¿no? O también trastornos autosómicos dominantes, ¿no? Y bueno, vamos a ver si es que existe una hipercalcemia con paratormona normal o baja, también se puede relacionar a intoxicación por vitamina D, hipercalcemia tumoral, ¿no?
o enfermedades granulomatosas como tuberculosis y sarcoidosis. Entonces, al nosotros hablar de calcio total en sangre más de 10,5, ya estamos hablando de hipercalcemia, o un calcio iónico más de 5,2, ¿no? Recordemos que el calcio total es la suma del calcio iónico con el calcio libre no ionizado. Y bueno, la etiología ya lo hemos mencionado de acuerdo al grupo etario, ¿no? Que, bueno, para recordar y recalcar es que puede ser por intoxicación de vitamina D, procesos malignos, lisis tumoral, inmovilización, hiperparatiroidismo, insuficiencia renal crónica, ¿no? Y el cuadro clínico por lo general se da cuando el calcio está mayor a 12, ¿no? Entonces, y genera pues debilidad, hipotonía, convulsiones, coma, ¿no? A nivel digestivo puede generar vómitos, estreñimiento, ¿no? Síndrome de QT corto, arritmias, hipertensión, poliuria, polidipsia, nefrolitiasis, insuficiencia renal. Ahora, dentro del tratamiento de la hipercalcemia, cuando nosotros tenemos un calcio elevado y cuando vemos que la hipercalcemia es moderada y el paciente se encuentra sintomático, ¿no? Porque como hemos visto, o sea, si más de 10,5 es hipercalcemia, sin embargo, no es donde se presentan los síntomas, sino tiene que ser más de 12, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que se puede diferir, ¿no? El inicio del tratamiento hasta que se haya establecido básicamente cuál es el diagnóstico de fondo del paciente. Sin embargo, la existencia de concentraciones plasmáticas de calcio superiores a 14 sí ponen en riesgo la vida del paciente, por lo que el tratamiento médico debe iniciarse sin demora, aun en ausencia de un diagnóstico definitivo. Entonces, el primer nivel de tratamiento tenemos bueno, que va a haber pues una depresión del volumen extracelular secundaria a anorexia y la poliuria mantenida. Entonces, ante esto, nosotros tenemos que hidratar al paciente, hacer una hidratación enérgica con cloruro, el doble de las necesidades basales, que nosotros sabemos que normalmente las necesidades basales son de 1000 a 1500, ¿no? cc metro cuadrado, ¿no? Se tiene que hacer casi el doble, que es 3000, ¿no? Durante las primeras 24 o 48 horas. Conseguida la expansión del volumen vascular, es necesaria la administración de diuréticos de asa, como furosemida, a dosis de 1 a 2 mil equivalente kilo, cada 4 a 6 horas con el objetivo no solo de promover la eliminación urinaria de calcio y de sodio, sino también prevenir el tema de la sobrecarga hídrica, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es, o sea, tratar de eliminar el calcio, ¿no? Hidratándolo, pero también, pues, que si se hidrate y se disuelva, ¿no? Por decirlo así de manera coloquial, es que también se elimine, ¿no? Que se elimine. La única manera de eliminarlo es que el paciente orine, porque si es que pues no está orinando, no se va a llegar a eliminar el calcio. Entonces, por eso tenemos que forzar diuresis, ¿ya? En general, la reducción de la calcemia en respuesta a este tratamiento pues es modesta, pero puede oscilar entre 0,5 a 2 miligramos por decilitro, por lo que en general pues vamos a ver que es preciso recurrir a otras medidas terapéuticas, ¿no? El segundo nivel de tratamiento es el uso de agentes con capacidad para bloquear de forma efectiva la reabsorción del calcio depositado en el tejido óseo, como la calcitonina, a una dosis de 4 a 8 unidades internacionales por kilo, cada 6 a 12 horas por vía subcutánea o intramuscular, o también el uso de corticoides como metilprednisolona a 2 miligramos por kilo día, por vía endovenosa o mediante una combinación de ambos. A nivel del tercer nivel, se puede administrar el uso de bifosfonatos como alendronato, ¿no? O como pamidroato, ¿no? Que es dosis única endovenosa 0,5 a 1 miligramo por kilo en perfusión continua de 4 a 6 horas, o etinodrato, ¿no? 7,5 miligramos por kilo día, ¿no? De no funcionar esto, el paciente pasa a hemodiálisis o a diálisis peritoneal exento de compuestos de calcio, ¿no? Por lo general nosotros no llegamos a tanto, ¿no? Es difícil ver trastornos de hipercalcemia, a menos a nivel oncológico sí se ve con más frecuencia, como les digo, por el tema de que pues es causa, ¿no? Cuando hay lisis tumoral se produce hipercalcemia, ¿no? Entonces, sí se ve más en pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, para recordar, nosotros tenemos que, cuando tenemos el caso de una hipercalcemia, tenemos que hacer una buena anamnesis, pruebas complementarias, si es que es la primera vez que vemos a un paciente y nos encontramos con ese resultado, ¿no? Y ver, uno, si el paciente está sintomático o está asintomático. Como vuelvo a repetir, la concentración de calcio que tiene que tener es más de 12 como para que pueda presentar síntomas. Sin embargo, cuando ya más de 10,5 ya se considera hipercalcemia.
y también ver los efectos cardiovasculares que puede tener el paciente, ¿no? Si es que nosotros vemos que nuestro paciente está sintomático, ¿no? Y tiene causa grave, ¿no? Entonces sí tenemos que tomar pues ya decisiones, ¿ya? Igual, si está sintomático y el EKG está alterado, tenemos que ver pues si es que tiene síntomas graves, para mejor monitorización se recomendaría una unidad de cuidados intensivos o intermedios, ¿no? Diuresis salina, ¿no? Como les estoy mencionando, forzar diuresis, ¿no? Hidratar, forzar diuresis, el uso de bifosfonatos y si en caso, pues, no se llega a la reversión de este cuadro, el paciente pasaría a diálisis peritoneal o hemodiálisis. Bueno, cuando nosotros tenemos el cuadro de lo contrario, hipocalcemia, ¿no? Cuando tenemos el cuadro de hipocalcemia, nosotros vamos a ver, pues, que va a haber extracción del calcio ionizado extracelular, ¿no? Y bueno, vamos a ver que, como lo hemos mencionado también en hipercalcemia, existe, ¿no? Un receptor sensor de calcio que está ubicado a nivel de la membrana de las células paratiroideas, ¿no? Que va a regular la concentración de la paratormona. A su vez, la paratormona va a unirse a sus receptores de paratormonas que están ubicados a nivel del túbulo renal, a nivel de los huesos y a nivel del intestino, ¿no? Que son los tres principales órganos que se afectan por esta hormona, ¿no? Entonces, a nosotros, a no haber pues una buena condición de esto, porque hay mucha salida de calcio y por eso se está generando hipocalcemia, va a haber una menor reabsorción de calcio a nivel del túbulo renal, va a haber mayor presencia de actividad de los osteoclastos, ¿ya? Y también vamos a ver que va a haber una menor absorción a nivel intestinal del calcio, que por eso se puede estar generando la hipocalcemia. Ahora, cuando nosotros, ay, tenemos la hipocalcemia, tenemos que ver nuestro nivel de paratormona que tenemos. Si nuestra paratormona está disminuida, tenemos que ver el nivel de magnesio que posee el paciente. Si es que está bajo, esto es debido a una hipomagnesemia. Y si es que está normal, puede ser debido a un hipoparatiroidismo. Si nuestra PTH está normal, aparte hay mayor calcio en orina, puede ser a causa de una hipocalcemia hipercalciúrica familiar, o si en caso la PTH está aumentada, tenemos que ver nuestro nivel de fósforo. Si nuestro fósforo está incrementado, vemos el nivel de creatinina. Si esta está incrementada, es por una nefropatía. Si es que está normal, es por un pseudo hipoparatiroidismo. Y si nuestro fósforo está disminuido, tenemos que ver nuestra 25-hidroxivitamina D, ya que es una de las formas de la vitamina D. Si es que está disminuido la 25-hidroxivitamina D, puede ser por raquitismo, que es a nivel carencial, por síndrome de mala absorción o por hepatopatía. Si está normal esta 25-hidroxivitamina D, tenemos que tomar otro dosaje de vitamina D, que es la 1.25 dihidroxivitamina D, que si está disminuida es por raquitismo, ¿no? Por vitamina D sensible tipo 1 o por alguna mutación, ¿ya? Entonces, menos de 8.5 es del calcio total, es hipocalcemia, y menos de 4 de calcio iónico es, es hipocalcemia también. Entonces, si nosotros tenemos cuáles son las causas de nuestro recién nacido, ¿no? Que tenga hipocalcemia neonatal precoz, ¿no? Esto puede hacerse por prematuridad y bajo peso, ¿no? Por asfixia, por hijos de madre diabética, por hiperparatiroidismo materno, ¿no? Otra de las causas puede ser la hipocalcemia neonatal tardía, ¿no? En un recién nacido de más de 72 horas, ¿no? Puede ser por deficiencia materna de la vitamina D, iatrogenia, también administración de bicarbonatos, fosfatos, furosemida o transfusiones, o hipoparatiroidismo asociado al síndrome de George, ¿no? Hipomagnesemia o alcalosis crónica. Otra de las causas que son en niños ya un poquito más grandes, ¿no? Niños mayores o lactantes, puede deberse por hipoparatiroidismo, ¿no? Es decir, que la síntesis o liberación de paratormona está disminuida. Puede ser por causas genéticas, autoinmunes, adquiridas, ¿no? Por cirugías o enfermedades infiltrativas, ¿no?
por mutación del gen también, ¿no? Del receptor sensor de calcio, ¿no? Por hipoparatiroidismo, autosómico dominante, ¿no? Por resistencia a la acción de la paratormona, pseudohipoparatiroidismo, ¿no? O por hipovitaminosis D, ¿no? Por estados carenciales, ¿no? Como raquitismo carencial, ingesta o absorción escasa de vitamina D, o también por síntesis disminuida por exposición solar insuficiente, ¿no? Incremento del catabolismo hepático de la vitamina D o sus metabolitos, ¿no? Anticonvulsivantes, ¿no? También errores congénitos de la síntesis de los metabolitos de vitamina D, ¿no? Bueno, en realidad puede ser carencial, ¿no? Aquí por el tema de que hay raquitismo, ¿no? Dependiente de esta vitamina, ¿no? Y también puede ser la hipocalcemia por hipomagnesemia. Recordemos que el magnesio es un cofactor esencial en la secreción de paratormona y para el receptor de la paratormona también, ¿no? Y cuando está pues alterado, ¿no? Está disminuido, también hay un trastorno en la absorción intestinal o una deficiencia a nivel túbulo renal también. La hipocalcemia también se puede producir por hiperfosforemia, ¿no? También cuando hay pancreatitis, cuando hay administración endovenosa de líquidos que contienen citratos, diuréticos o enemas de fosfato o insuficiencia renal. Entonces, dentro de la clínica, vamos a ver que la clínica por lo general aparece cuando la concentración de calcio es menos de 7,2. Eh, Tenemos que ver la clínica si es que se presenta de manera aguda o de manera crónica. Cuando la hipocalcemia es de manera aguda, ya, se presenta por irritabilidad neuromuscular, ya, parestesias, ¿no? A nivel perioral, a nivel de extremidades, espasmos a nivel de músculo y espasmo carpopedal, ¿no? A nivel de la mano, ¿no? A nivel de la mano. Hay un signo que se llama el signo de Trousseau, ¿no? Que cuando nosotros medimos la presión arterial del paciente, ¿no? Generamos un espasmo carpopedal, ¿no? El signo de Ajuar también, que es irritabilidad neuromuscular, el signo de Chebostek, ¿no? Que es la contracción involuntaria de los músculos faciales en respuesta a la estimulación del nervio facial, convulsiones, laringoespasmo, broncoespasmo puede generarse por una hipocalcemia. Y a nivel cardíaco, lo que se puede generar es una prolongación del intervalo QT, ¿ya? Hipotensión, insuficiencia cardíaca, arritmias también, ¿no? Y papiledema. Si es que ya es algo crónico, ¿no? Que es algo que ya el paciente no lo ha tenido recientemente, ¿no? Sin embargo, cuando se vuelve crónico, o sea, el paciente eh, presenta algunos síntomas adicionales, ¿no? Como por ejemplo calcificación ectópica, de repente a nivel de los ganglios basales, signos extrapiramidales, parkinsonismo, ¿no? Puede presentar incluso demencia, cataratas subcapsulares, ¿no? Y piel seca. Entonces, nosotros vamos a ver que el calcio se administra de forma lenta en tratamiento de hipocalcemia, ¿no? Se administra de forma lenta, diluida y por una vía segura, ya que es muy irritante, ¿no? Vamos a ver que va a precipitar con bicarbonato, ¿no? Y cuando el calcio es sintomático grave, ¿no? Sí se debe administrar bolos de gluconato de calcio, ¿no? Nosotros normalmente usamos el gluconato de calcio, que es la ampollita que se muestra ahí, que es la de 10 mililitros, ¿no? La ampollita, lo que nosotros vamos a ver es que, este, que o sea, la dosis que tenemos de gluconato de calcio es 1 mililitro por kilo, ¿ya? Según la Asociación Española de Pediatría, ¿no? Se puede dar hasta 2 mililitros por kilo, ¿no? Recordando que 1 mililitro de gluconato de calcio tiene 8,5 miligramos de calcio elemental y por bolo lo máximo que le podemos dar es 20 mililitros, ¿no? Entonces vamos a ver que si diluye al medio, si se diluye al medio, ¿ya? Es decir, si nosotros damos 5 cc pues, de gluconato de calcio, con lo que vamos a diluir se da igual, ¿no? Al 5 cc, ¿no? Entonces, y se pasa en 10 a 20 minutos. Se puede repetir cada 10 a 15 minutos, ¿no?
Sin embargo, si aparece bradicardia, se disminuye el ritmo o se detiene la perfusión, ¿no? O se valora también el uso de atropina. Recordemos que la atropina, pues la usamos cuando la frecuencia, cuando hay bradicardia muy marcada, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que nuestras indicaciones, normalmente cuando nosotros hacemos la indicación de gluconato de calcio, damos siempre un valor, ¿no? Por ejemplo, si es que pasamos gluconato de calcio, dice, por ejemplo, 8 cc, ¿no? Endovenoso STAT, pasar en 10 minutos o pasar en 20 minutos. Y suspender, sí, frecuencia cardíaca, si es que son lactantes o niños pequeños, es menor de 100, o suspender si frecuencia cardíaca es menor de 60 en caso de niños más grandecitos, ¿no? Entonces se suspende, ¿por qué? Porque como les he mencionado, sí puede dar alteraciones cardiovasculares, ¿no? Entonces, ahora también se puede usar el gluconato de calcio al 10% en perfusión o en bolos, ¿no? De 2 a 5 mililitros por kilo día, ¿no? Ahora, el cloruro cálcico al 10%, que bueno, nosotros normalmente no lo usamos, un mililitro tiene 27 miligramos de calcio elemental y por bolo máximo se da 10 mililitros, que es otra alternativa al gluconato de calcio. Y bueno, se menciona también la Asociación Española de Pediatría, lo que menciona es que una vez estabilizado el paciente, ¿no? Una vez estabilizado el paciente, se recomienda la perfusión continua de gluconato de calcio al 10%, en dextrosa al 5% y en recién nacidos en dextrosa al 10%. Y lo que nosotros vamos a ver es que en recién nacidos la dosis pues es de 40 miligramos por kilo día, y pasado ya el periodo neonatal es de 1000 miligramos por metro cuadrado día. El volumen de gluconato de calcio, el 10%, no puede superar el 50% del volumen que se debe administrar con suero glucosado, ¿no? Entonces, por eso normalmente decimos que sí tiene que ser la misma cantidad que uno va a otorgar también de la dilución, ¿no? Ahora, si el paciente tolera la vía oral, hay otras opciones, que es el calcitriol, ¿no? Que vienen en cápsulas de 0.25 a 0 y 0.5 microgramos, ¿no? Y la dosis es 1 microgramo por metro cuadrado día, que se puede dar en repartidos en 2 dosis por 48 horas. Y bueno, se desciende progresivamente en función de la calcemia y la calciuria, ¿no? A 0.25 microgramos metro cuadrado día. Otra alternativa es el alfa calcidiol en gotas, ¿no? Que vamos a ver que un mililitro es 2 microgramos, ¿no? Y bueno, vamos a ver que tiene una rapidez de acción menor que el calcitriol, pero una vida media mayor, es decir, se da cada 24 horas, ¿ya? En menores de 20 kilos, la dosis es de 0.05 microgramos kilo día, y en más de 20 kilos es 1 microgramo por día. Bueno, otro de los trastornos que nos toca conversar es el del fósforo. Y bueno, vamos a ver que se define pues hipofosfatemia como la presencia de los valores de fósforo en sangre menores a 2, ¿no? En algunas oportunidades vamos a ver que sí se dice menos de 2.5, ¿no? Y algunos lo catalogan en forma de leve, moderada a severa, ¿ya? Leve es cuando es de 2.1 a 2.5, moderada de 1 a 2 y severa menos de 1. Entre las causas más frecuentes de hipofosfatemia vamos a ver que se va a mencionar las causas gastrointestinales, ¿no? Como falta de aporte en la dieta, ¿no? Síndromes de mala absorción, la presencia de antiácidos, ¿no? A nivel renal puede ser la presencia de tubulopatías, deficiencia de vitamina D, raquitismo, ¿no? Diuréticos, insuficiencia renal, hiperaldosteronismo, y otro también alimentación parenteral, ¿no? En el uso de nutrición parenteral, ¿no? De NPT, alcalosis respiratoria. Y bueno, las manifestaciones clínicas pueden ser a nivel cardiovascular, arritmias, neuromuscular, debilidad, puede ser el paciente puede presentar hipotonía, hiporreflexia, letargo, confusión. A nivel hematológico, hemólisis, disfunción plaquetaria, leucocitaria, gastrointestinales, anorexia, disfagia, y a nivel respiratorio, insuficiencia respiratoria y también dificultad para retirar el ventilador al paciente.
Bueno, en cuanto al tratamiento, ¿no? Que es básicamente el manejo, ¿no? Que tenemos, cuando el fósforo sérico está entre 1 y 2,5 y sin manifestación clínica del déficit, no hay suficiente indicación para la administración de fosfatos y solo con erradicar la causa podría ser suficiente. En caso de síntomas evidentes, sí se puede indicar en la terapéutica si son los valores menos de 1 miligramo por decilitro o existe sintomatología grave, ¿no? La dosis del fosfato de potasio o de sodio, ¿no? Que se tiene es de 0,15 a 0,3 milimoles por kilo endovenoso administrado a lo largo de 6 horas. Como dosis de mantenimiento se menciona de 0,4 a 1,4 milimoles por kilo día o de 15 a 45 miligramos por kilo día hasta alcanzar valores superiores a 2. Bueno, el riesgo del tratamiento es hipotensión, hipocalcemia o hipercalemia, sobre todo si se usa fosfato de potasio. Ahora, el fosfato de potasio, ¿no? Viene en una ampolla, bueno, en algunos casos, por ejemplo, acá les he mostrado o se muestra en la imagen, ¿no? Que la ampolla de fosfocalium que tenemos, ¿no? Que es el fosfato de potasio, viene de 20 mililitros. Y la composición de cada ampolla, que en este caso viene en la parte reversa, dice que 1 mililitro de la solución de fosfocalium, ¿no? Tiene un mil equivalente de potasio y tiene 0,6 milimoles de fósforo, ¿ya? Entonces recordemos, cada mililitro tiene un mil equivalente de potasio y 0,6 milimoles de fósforo, ¿ya? Ahora, para si nosotros tenemos un fósforo de 1 a 2, los valores son de 1 a 2 miligramos por decilitro, la corrección se puede hacer con fosfocalium vía oral, ¿ya? Tenemos que las tabletas de fosfocalium viene, una tableta es igual a 250 miligramos de fósforo, o contiene esto, ¿no? En menos de 3 años, la dosis sería de 50 a 70 miligramos por kilo día, de 3 años a pubertad, de 45 a 60 miligramos kilo día, de pubertad a adultos, de 35 a 50 miligramos por kilo día, y en adultos 1000 miligramos por día. Ahora, normalmente pues esto se tiene que dividir en 3 a 4 tomas, ¿no? Y bueno, vamos a ver que en menos, si es que el fósforo es menos de 1, el tratamiento que se indica si es a nivel endovenoso, ¿ya? Como he mostrado la ampollita que tenemos ahí de fosfocalium, vamos a ver que la dosis en realidad que se presenta es de acuerdo a la cantidad de fósforo que tiene el paciente. Si es que tiene de 0,75 a 1 miligramo por decilitro a nivel sanguíneo de fósforo, la dosis es de 0,25 a 0,5 milimol por kilo. Si es que es menos de 0,75, la dosis es de 0,5 a 1 milimol por kilo. Ahora, igual cuando nosotros usamos la corrección para potasio, tenemos que ver cuánto es que tolera o cuánto se debería pasar por vía periférica y cuánto se debería pasar por vía central. A nivel de vía periférica se menciona que se tiene que pasar máximo 0,05 milimol de fósforo por mililitro, y a nivel de vía central 0,1 milimol por mililitro. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Recordamos, volvemos a recordar, el fosfocalium tiene, vamos a ver que 1 mililitro de la ampollita de fosfocalium que se ha mostrado tiene 0,6 milimoles de fósforo y un miliequivalente de potasio, ¿ya? Ojo que la ampollita viene de 20 mililitros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo un niño que pesa pues 9 kilos, ¿no? Y su fósforo está en 0,97, ¿no? Recordamos que si es que el fósforo, la cantidad de fósforo que tiene en sangre es de 0,75 a 1, que es el rango que tiene ahorita mi paciente, que está en 0,97, mi dosis de usar es de 0,25 a 0,5 milimol por kilo. Bueno, yo elijo usar 0,5 milimol, es una elección, puede ser cualquiera, puede ser también 0,3, 0,4, ¿no? Pero yo elijo usar 0,5, que es lo máximo, ¿no? Que en este caso, de acuerdo a este rango que tengo. Entonces, si yo uso 0,5 milimol por kilo, ¿no?
Entonces vamos a ver que 1 mililitro, ¿no? De la ampolla de fosfocalium, recordemos, tiene 0,6 milimol de fósforo, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber cuántos mililitros debo usar para mi dosis que estoy teniendo. Si es 0,5 milimol por kilo, es 0,5 por 9, porque mi paciente pesa 9 kilos. Entonces, mi regla de tres simple es 1 por 4,5 entre 0,6. Esto viene a ser 7,5 mililitros. Entonces, yo le tendría que pasar a mi paciente 7,5 mililitros de fosfocal, ¿ya? Ahora, pero tengo que saber también por qué vía se la voy a pasar. ¿La voy a pasar por vía periférica o la voy a pasar por vía central? Bueno, decido pasarlo por vía periférica, ¿ya? Si lo decido pasar por vía periférica, recuerdo yo que se tiene que pasar 0,05 milimol en 1 mililitro. Pero yo a mi paciente, ¿cuánto le estoy dando? 4,5 milimol, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos mililitros le tengo que pasar? Bueno, yo entonces lo pasaré con 90 mililitros de dextrosa al 5%, ¿ya? Y mi indicación, ¿cuál sería? Fosfocalium, 7,5 mililitros, con dextrosa al 5%, 90 mililitros, y todo esto lo paso en 6 horas, ¿ya? Así sería mi indicación, ¿ya? Entonces, esto es para la corrección de la hipofosfatemia, ¿ya? Otro trastorno del fósforo es hablarse sobre lo contrario, ¿no? Que es la hiperfosfatemia. Cuando hablamos de hiperfosfatemia, cuando los valores de fósforo en sangre son mayores a 5,5, ¿ya? Cuando hablo de más de 5,5, ¿no? Vamos a ver que se menciona pues que entre las causas más frecuentes está el aumento del aporte exógeno, ¿no? Que es una infusión intravenosa que puede causar iatrogenia, ¿no? Por iatrogenia, enemas, laxantes, puede ocasionar también hiperfosfatemia, ¿no? Porque la mayoría de veces cuando nosotros colocamos los enemas, pues es difosfonato, ¿no? Tiene fósforo, ¿no? Suplementos orales, aumento de ingesta de vitamina D, uso de bifosfonatos, ¿no? Aumento endógeno, cuando hay síndrome de lisis tumoral, rabdomiólisis, ¿no? Ahí cuando hay pérdida de músculo, hemólisis, trastorno de ácidos bases como acidosis metabólica, cetoacidosis diabética, acidosis respiratoria, ¿no? O también otra de las causas es a nivel renal, ¿no? Insuficiencia renal aguda, crónica, hipoparatiroidismo, ¿no? Presencia de acromegalia, ¿no? O también presencia de hiperbilirubinemia, uso de anfotericina B liposomal, hiperlipidemia, ¿no? Y bueno, vamos a ver que la hiperfosfatemia puede causar hipocalcemia clínica y por tanto las manifestaciones pues son similares a esta, ¿no? Es decir, siempre vamos a ver que va a haber una relación entre el fósforo y el calcio, ¿no? Si es que el fósforo está incrementado, ¿no? El calcio se va a ver afectado a nivel de manera inversa, va a haber hipocalcemia. Y si hay hipofosfatemia, por lo general es que haya lo contrario, que el calcio esté incrementado. En cuanto al tratamiento de la hiperfosfatemia, vamos a ver que se basa en, primero, tratar la causa subyacente de la hiperfosfatemia y tratar la hipocalcemia si es que existe. Igual, con gluconato de calcio, ¿no? Si es que el paciente está sintomático, ¿no? Mejorar el estado de hidratación, ¿no? Aplicar furosemida, que es parecido al tratamiento que nosotros hacíamos en hipercalcemia, ¿no? Se hidrata más, ¿no? Al paciente y se fuerza diuresis con furosemida, ¿no? A dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Se puede disminuir la absorción de fosfatos con gel de hidróxido de aluminio, 1 mililitro por kilo cada 6 horas vía oral. También, si en caso ya esto no resolviera, se puede hacer hemodiálisis, diálisis peritoneal, si existe hipocalcemia severa o aumento rápido de fósforo, ¿no? Fósforo más de 10 o sin respuesta al tratamiento, o si es que existe insuficiencia renal, también se puede usar como últimas opciones, ¿no? La hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Bien. Entonces, dentro del trastorno, hemos visto los trastornos del calcio, hemos visto los trastornos del fósforo,
¿no? Ahora vamos a ver los trastornos del magnesio, ¿ya? El magnesio, vamos a ver que circula en tres formas, ¿no? A nivel interno, ¿no? De medio interno. Uno es unido a proteínas, 20 a 30%. El otro es de manera de compuestos orgánicos, un 15%. Y lo otro es de manera ionizada, que es más o menos un 55%. Entonces vamos a ver que la forma ionizada es la forma activa funcionalmente, ¿ya? Y bueno, el magnesio es un catión necesario para numerosas actividades metabólicas, ¿no? Incluyendo el control del balance del calcio y de potasio, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos del magnesio, el magnesio tiene múltiples utilidades, ¿ya? Que nosotros vamos a ver. El magnesio, en realidad, pues vamos a ver que es el segundo catión intracelular más importante. Vamos a ver que también es un vasodilatador, ¿ya? Periférico y también funciona como broncodilatador, ¿no? El magnesio puede inhibir la función plaquetaria, sí, puede inhibir la función plaquetaria. Además de esto, lo que también hace es deprime, ¿no? El sistema nervioso central, puede funcionar como antiepiléptico también, ¿ya? Y bueno, vamos a ver que puede ser usado también en crisis veno-oclusivas, en una enfermedad que se llama drepanocitosis, ¿ya? Y también, bueno, vamos a ver que se usa en la torsadez de Points, que es un trastorno también cardíaco que puede existir, ¿ya? Y bueno, vamos a ver que cuando hay pues hipomagnesemia, ¿no? Que es el nivel de magnesio menos de 1,4, ¿no? Las principales causas son por trastornos gastrointestinales, es decir, que no hay mucho aporte, ¿no? Síndrome de malabsorción intestinal, diarrea crónica, cuando hay trastornos renales también, como pérdidas renales, ¿no? Tubulopatías, diuréticos de ácido, tiacidas, aminoglucósidos, anfotericina B, quimioterápicos, ¿no? Cuando el paciente se dializa, también puede haber pérdida de magnesio, ¿no? Trastornos endocrinos como diabetes, hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, alteraciones de la paratormona, ¿no? También por pérdida de líquidos, ¿no? Puede haber en sepsis, en quemados, en pacientes con hipotermia, en pacientes con pancreatitis, ¿no? También puede existir hipomagnesemia. Entonces, vamos a ver que las principales manifestaciones clínicas de la hipomagnesemia son, uno, a nivel cardiovascular, ¿no? Que puede dar taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, torsadez de Points, ¿no? En el EKG puede aparecer una prolongación del intervalo PR, un QT con modificaciones inespecíficas de onda T, ¿no? A nivel neuromuscular también puede dar tetania, temblores, parestesias, fasciculaciones, espasmos carpopedales también. También puede dar náuseas, vómitos, incapacidad también para el destete del respirador, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a recordar siempre es que la hipomagnesemia sí altera la función paratiroidea, por lo que puede ser acompañado de hipocalcemia, ¿ya? Entonces, cuando se sospeche de una hipomagnesemia, en realidad se debe determinar, además del magnesio, los niveles de calcio, fósforo y potasio. Es decir, cuando nosotros tenemos una alteración de magnesio, tenemos que no solamente cuando nosotros pedimos electrolitos nos referimos a sodio, potasio y cloro, también nos referimos a otros más como magnesio, fósforo, calcio, ¿no? Que en realidad son muy importantes en el medio interno del paciente, ¿no? Porque de repente el paciente, si tenemos un paciente en UCI, de repente para nosotros una de las condiciones de extubación de un paciente es que esté hemodinámicamente estable, pero que también tenga la menor, o sea, pocas cosas como para corregir, cosas que no me hagan que mi paciente fracase al momento de la extubación, ¿no? Si es que mi paciente de repente yo lo quiero destetar del respirador, pero me tiene mi magnesio muy bajo, ¿no? Entonces, ¿podría ser que falle? Sí, podría ser que falle. Entonces, por eso es necesario que yo tenga todos los valores en valores normales de mi paciente. Ahora, en formas leves de hipomagnesemia se puede emplear sales de magnesio, mencionan citrato de magnesio,
cloruro de magnesio, sulfato de magnesio o gluconato de magnesio. Por vía oral se puede dar a dosis de 100 a 200 miligramos por kilo día en 4 dosis. Sin embargo, por lo general nosotros lo que usamos más cuando el paciente está hospitalizado es el sulfato de magnesio, ¿no? Al 20%, ¿no? En una dosis, ¿no? De 25 a 50 miligramos kilogramo dosis. Esto se pasa en 30 a 60 minutos, máximo 2 gramos por dosis, que puede repetirse cada 4 a 6 horas. ¿No? Y la dosis de mantenimiento es de 30 a 60 miligramos por kilo día, ¿ya? En caso de, también se menciona que esto puede ser usado en caso de hipomagnesemia, sea sintomática o grave, es decir, que sea menos de 1 miligramo por decilitro, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un paciente de 10 kilos con un magnesio de 0,8. ¿Cuál era mi dosis? Mi dosis es de 25 a 50 miligramos kilodosis. Entonces, mi indicación, ¿cuál sería? Mi indicación sería de 20, si yo le voy a dar 50 miligramos por kilodosis, sería 50 por 10, sería 500 miligramos, ¿no? 500 miligramos lo puedo diluir en 50 cc de cloruro. Se puede pasar en cloruro, dextrosa, ¿ya? Pero también tenemos que tener en cuenta que el tiempo que se tiene que pasar, pues es más o menos 30 minutos, ¿ya? Entonces, eh, recordar pues que la ampolla de sulfato de magnesio, ¿no? Viene de 10 mililitros y la dosis única máxima es 2 gramos, ¿ya? Ahora, nosotros cuando usamos más en pediatría sulfato de magnesio, uno es para la corrección, ¿no? Para la corrección del paciente que está muy, muy baja el sulfato que diga el magnesio. Sin embargo, también en nosotros en asma, ¿no? Como funciona como broncodilatador, ¿no? También podemos usar sulfato de magnesio. La dosis es la misma, ¿ya? La dosis en bolos es la misma, ¿no? Cuando tenemos una crisis asmática severa, ¿no? Podemos usar 40 miligramos por kilo dosis igual, ¿no? La indicación es la misma, por lo general si es que es ya la dosis es de 2 gramos, por lo general lo diluimos en 100 cc, ¿no? Igual lo pasamos en 30 minutos, ¿ya? Ahora, siempre tenemos que tener en consideración otras cosas adicionales, ¿no? Porque en caso de dosis muy altas, ¿no? Podemos nosotros tener de repente alguna, algunos efectos adversos, ¿no? Que lo que tendríamos que hacer, pues, es si en caso nos pasara esto, es que tenemos que hidratar al paciente, ¿no? Igual, ¿no? Volverlo a hidratar, ¿no? Hidratarlo, ¿no? Eso sería en caso de hipermagnesemia, ¿no? Si es que ya más bien, o sea, tratamos de corregir la situación de la hipomagnesemia y más bien nos vamos al otro extremo, que podría pasar, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado en relación a las dosis, ¿ya? Este, máximo se da 3 a 4 dosis, es decir, cada 8 a cada 6 horas, ¿ya? Pero, por ejemplo, en crisis asmática, eso podría ser cuando tenemos de repente el magnesio bajo porque el paciente está séptico, ¿no? Pero cuando nosotros estamos en asma, se recomienda que sea en bolos de acuerdo al estado clínico del paciente, ¿no? Porque muchas veces lo que podemos hacer, como les digo, es causar más daño. Aparte, tenemos que estar viendo al paciente, si en caso, pues los reflejos, cómo está, porque como les menciono, el magnesio puede causar depresión del sistema nervioso central también, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios, no? Los efectos secundarios pueden ser de que haya hipotensión, prolongación del PR, bloqueo cardíaco, ¿no? Depresión respiratoria, depresión del sistema nervioso central, que haya hiporreflexia, ¿no? Y bueno, ya lo peor sería que pueda haber una parálisis flácida, ¿no? Entonces, vamos a ver que otro trastorno es justamente esto, ¿no? La hipermagnesemia. La hipermagnesemia es cuando los niveles de magnesio son más de 2,8 miligramos por decilitro, aunque la clínica en realidad pues, puede aparecer con ay, la clínica puede aparecer con valores pues mayores a 4 miligramos por decilitro, ¿ya?
Entonces vamos a ver que entre las causas más frecuentes de hipermagnesemia se mencionan pues uno, el exceso de aporte, ¿no? Laxantes, enemas, antiácidos, también la nutrición parenteral, ¿no? Cuando nosotros programamos nuestra nutrición parenteral, es muy importante que tengamos controles, ¿no? De nuestro paciente. Cuando iniciamos tenemos que tener un corte metabólico, ¿no? Los niveles de magnesio, los niveles de sodio, los niveles de potasio, calcio, ¿no? Que a veces estos pueden ser, como les digo, un poco mínimos, insignificantes, pero que sí es importante porque la nutrición parenteral básicamente se da diario, ¿no? En algunos pacientes que requieren, de repente como un síndrome de intestino corto, ¿no? Entonces, y las causas más frecuentes también pueden ser por iatrogenia, ¿no? Que le hayas pasado de repente mayor cantidad de dosis que se debería pasar. A nivel renal, si el paciente está en insuficiencia renal aguda y crónica, puede también dar hipermagnesemia, ¿ya? Ahora, otros de los, de las causas, ¿no? De hipermagnesemia puede ser la administración de litio, la enfermedad de Addison, hipotiroidismo, ¿no? Las manifestaciones clínicas pueden ser a nivel cardiovascular, las bradiarritmias, ¿no? Hipotensión arterial, paro cardíaco, ¿no? A nivel del electrocardiograma, bloqueo auriculoventricular, prolongación del QT, ¿no? A nivel neuromuscular, ¿no? Debilidad, hipotenía, hiporreflexia, ¿no? Depresión respiratoria, porque vuelvo a repetir, también es un depresor del sistema nervioso central, pero también respiratorio, ¿ya? Letargo, confusión, somnolencia y coma, ¿ya? Entonces, el tratamiento va a depender en realidad de la gravedad del trastorno que se tenga, ¿no? Em, y bueno, lo que se tiene que hacer en el caso de una hipermagnesemia leve, ¿no? Igual, hidratar y forzar diuresis con furosemida. Y en el caso de ser sintomática o grave, el antídoto pues es el gluconato de calcio, ¿no? Y el gluconato de calcio es de 1 mililitro por kilo, ¿no? Que es la dosis, y máximo son 20 mililitros por bolo, ¿ya? Entonces, diluido al medio, 10 a 15 minutos, ¿no? Vamos a ver que esto va a proteger, pues, la cardiotoxicidad, ¿ya? Y si en caso, pues, si los síntomas neurológicos o cardíacos son graves, sí se tendría que, que en este caso, pues, hacer diálisis, ¿no? Hemodiálisis o diálisis peritoneal en el caso de los más pequeños, ¿no? Cosa que en realidad no se ha visto ya con mucha frecuencia. Lo normal es de que remita, ¿no? Con controles de repente seriados, ¿ya? Pero lo normal no es que pasen a diálisis, ¿no? A menos de que haya falla renal, ¿no? Falla renal, ahí sí se podría pasar, ¿no? A esto, ¿no? Pero entonces recordemos que en los casos de cuando hay en calcio, fósforo y magnesio, cuando están muy incrementados, lo principal es corregir la causa de base. Lo siguiente es tratar de diluir, ¿no? Este compuesto que tenemos incrementado en el cuerpo con hidratación, ¿no? Una hidratación enérgica, por lo general un 50% más de los valores basales, ¿no? De 50, casi el doble de la mitad de los valores basales, ¿no? Y después forzar diuresis. ¿Qué quiere decir esto? Que hacer que el paciente elimine sea el calcio, sea el magnesio, sea el fósforo que tiene en sangre, más que tiene muy elevado. Entonces, después de esto, lo que se tiene que hacer, pues, es ver si es que ha remitido o no con un siguiente control. Si es que no ha remitido, entonces, en el caso de hipermagnesemia usamos el gluconato de calcio, ¿no? En el caso, pues, de hipercalcemia ya usamos otras alternativas, ¿no? Y en el caso también de la fosfatemia, ¿no? También algunas otras cosas que podamos tratar de hacer, pero como les digo, es muy poco frecuente que no resuelva, ¿no? Y los controles sí tienen que ser seriados. De repente, después de haberle colocado el bolo, ¿no? Después de algunas 6 horas de repente, ¿no?
o de repente ya cada 12 horas, ¿no? Para poder ver. Pero si es que tenemos que estudiar bien al paciente, hacer una buena anamnesis, porque de repente no estamos viendo la causa de base. ¿Por qué nuestro paciente sigue así? Porque normalmente a veces cuando un paciente está séptico, ¿no? O ha ingresado a sala o ha tenido pérdidas, ¿no? Puede ocasionarse algunos trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Pero si en caso vemos que no, ¿no? Entonces, debe haber otra cosa que esté detonando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, las enfermedades de Addison, ¿no? Otros trastornos genéticos que pudiera haber de repente el síndrome de George, ¿no? Que puede también generar algunos trastornos hidroelectrolíticos. Eso en realidad se tendría que estudiar con más profundidad al paciente para poder detectar esto, ¿no? Porque muchas veces pues esto puede pasar por alto. Bueno, no sé si es que hay alguna pregunta. Doctora, tenemos una pregunta en el chat. Dice la licenciada Vivian, nos pregunta, ¿el control a cuánto tiempo de haber colocado el bolo? Bueno, en realidad, o sea, si es que es bolo de gluconato de calcio, de fosfocalio, en este caso, si también damos, ¿no? O de magnesio, podemos hacerlo. En realidad tenemos que ver cada toma de muestra, en realidad es también como quitarle un poquito de sangre al paciente. Si solo se va a hacer el control de eso, en realidad no es tan necesario, pero si se va a hacer un control como un corte de varias cosas, podría ser cada 12 horas, pero específicamente o sea, del electrolito que quiero yo manejar, no es, o sea, prudente para el niño, más que estamos viendo, o sea, pacientes pediátricos, solamente por eso no. Pero si de repente quiero tomar otras cosas adicionales, o no le voy a tomar otras cosas adicionales y solamente quiero ver electrolitos, sería de repente en 12 horas, ¿no? Cada 12 horas. Bien, si no tenemos más participaciones o preguntas, estaríamos concluyendo con eso las dos ponencias de la doctora Iris. Doctora Iris, su última intervención en la sala ya para concluir la sesión de hoy, sus dos ponencias de hoy con usted. Bueno, han sido dos temas, ¿no? Que el primero que hemos visto, que es el de alcalosis y el de acidosis metabólica, son a veces, bueno, en el caso, como yo digo, ¿no? Por parte del equipo tenemos que entender todo de nuestro paciente, ¿no? No solamente copio los valores de mi AGA que ya sacó el médico, ¿no? Y ya lo quedo ahí, ¿no? Pero ¿por qué mi paciente está teniendo esto, ¿no? ¿Por qué está teniendo acidosis metabólica? ¿Por qué está teniendo una alcalosis metabólica, ¿no? Para tratar de ayudar a mi paciente. Lo otro es lo de los trastornos electrolíticos, ¿no? De magnesio, calcio, fósforo. No, no consideremos menos estos electrolitos que los otros, ¿no? Que el sodio, que el potasio, que el cloro. En realidad, todo nuestro cuerpo está por algo. Cada cosa, si es que no está en desequilibrio, va a generar algún malestar en mi paciente, ¿no? Y esto puede generar que haya muchas otras desencadenantes, ¿no? Que mi paciente no está mejorando de repente por esto, ¿no? Son temas muy, muy bonitos, ¿no? Son temas que todos tenemos que conocer, ¿no? Para poder ver el bienestar de mi paciente, ¿no? Bueno, espero que haya sido provechoso para ustedes estos dos temas, ¿no? A veces sé que los cálculos en pediatría a veces son un poquito agobiantes porque tenemos que saber un poquito de matemática, un poquito por ahí de química, ¿no?
pero no es nada imposible, en realidad es cuestión de práctica, ¿no? Y de saber por qué sale así, ¿no? ¿Por qué le mandamos ese RP así, ¿no? Entonces, hay un porqué, ¿no? Entonces, espero, como les digo, que les haya sido provechoso y bueno, espero en otra oportunidad volverlos a ver. Muchas gracias.